Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al evento de lanzamiento del Programa Regional Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en Áreas Metropolitanas de la Región SICA. En este momento vamos a comenzar con el evento con una intervención del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos. El señor ingeniero Sergio Amaya, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras y representante ante el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Amaya. Gracias, bienvenido. Honorables miembros del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, honorable señora Schramm, jefe de Cooperación y Asuntos Culturales de la Embajada de Alemania, honorable señora Ana Weitenborg, directora de Portafolio SICA y representante permanente de la GIS, honorable señora Anita Cetina, secretaria general de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana SISCA, distinguidos miembros de las diferentes instituciones de gobierno y municipalidades de la República de El Salvador y Honduras, distinguidos miembros de organismos internacionales, organismos no gubernamentales y demás socios internacionales, distinguidos invitados. Buenos días a todos. En esta oportunidad me gustaría externarles, en calidad de representante del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, mi satisfacción por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio de intercambio organizado a propósito del lanzamiento del nuevo programa regional Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres en Áreas Metropolitanas de la Región SICA, al cual denominamos Resiliencia como nombre corto. Considero importante comentarles que este programa, que cuenta con el valioso apoyo de la cooperación alemana a través de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GIS, busca que las áreas metropolitanas centroamericanas seleccionadas estén mejor preparadas para minimizar los riesgos del cambio climático al diseñar la urbanización. Esto a partir del fortalecimiento de capacidades de los actores de los niveles locales, nacionales y regionales en la evaluación de riesgo y en la gestión de los efectos del cambio climático como parte de un sistema integral de gestión prospectiva del riesgo de desastres en áreas metropolitanas de América Central para el aumento de la resiliencia de las personas. El proyecto ha sido cuidadosamente diseñado por la GIS en coordinación de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana en su calidad de instancia de apoyo del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos CCVH, tomando en consideración opiniones de las instancias rectoras del sector vivienda y asentamientos humanos, los actores locales del gobierno central que guardan relación con la planificación urbana y la gestión integral de riesgo, lo que hizo posible identificar diversas líneas estratégicas para mejorar la capacidad de implementación y adaptación, sobre todo el nivel urbano, para responder al creciente número de fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático, el desarrollo de capacidades y el fenómeno de la planificación prospectiva, la articulación multisectorial y el diseño de medidas adecuadas para una gestión prospectiva de riesgo de desastres. Nuestra región es una de las más vulnerables del planeta al cambio climático. Atraviesa el segundo proceso de urbanización más acelerado del mundo y se estima que actualmente el 45% de la población vive en áreas metropolitanas. Esto vuelve el programa Resiliencia Urbana sumamente pertinente, ya que nos permite actuar sobre un desafío que no solo es ambiental, sino también económico y social. Si queremos preservar los logros sociales y económicos alcanzados por nuestros países, debemos de promover la gestión del riesgo y la resiliencia. Necesitamos incorporar cada vez más la gestión del riesgo en las decisiones de inversión pública, en la planificación urbana inclusiva y el ordenamiento territorial. El CCVH, a través del SISCA, estará trabajando como contraparte de este programa, garantizando así una adecuada articulación con cada uno de los ministerios de vivienda, asentamientos humanos de la región y facilitando la articulación con otros actores claves como las municipalidades, las entidades vinculadas del sistema de gestión del riesgo y organismos internacionales y además socios que tengan competencia sobre la temática y que nos acompañan hoy en este lanzamiento. El programa contemplará acciones directas en las áreas metropolitanas de San Salvador y Honduras, pero también contempla acciones para intercambio, la asesoría y la gestión del conocimiento en provecho de los 8 países miembros de la región SICA. Es importante destacar que el programa Resiliencia Urbana es una iniciativa
que viene a apoyar al Plan Regional para la implementación de la nueva Agenda Urbana en Centroamérica y República Dominicana, PRINAO-SICA, elaborado con el apoyo de la Unión Europea y la asesoría de ONU Habitat, CEPAL y Cities Alliance, aprobado en abril de este año por la CCBH. El PRINAO-SICA busca promover el desarrollo urbano sostenible y la consecución de condiciones socioespaciales que configuren sociedades más resilientes, justas y ambientalmente sostenibles, fomentando un cambio hacia un nuevo paradigma urbano que considere la ciudad como un bien público y la planificación urbana y territorial inclusiva como el medio para asegurarlo. El CCBH reconoce el alcance de su mandato de acción vinculado al ámbito de la vivienda y asentamientos humanos. Partiendo de ello, desea ofrecer a Centroamérica y República Dominicana, a través de la PRINAO-SICA, un instrumento de referencia regionalmente contextualizado que apoye las agendas y estrategias urbanas nacionales, poniendo el centro de la vivienda como un elemento articulador de la concepción y construcción de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Las acciones enmarcadas dentro del programa Resiliencia Urbana aportarán grandemente al cumplimiento de los ODS a través de la visión integral que desea realizar desde el sector vivienda y que ha sido planteado en el PRINAO-SICA. Externo en nombre de la CCBH, el agradecimiento a la cooperación alemana y el interés y compromiso de la CCBH de promover la articulación de esfuerzos desde el sector vivienda y asentamientos humanos para construir ciudades más desarrolladas, sostenibles y resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ingeniero Sergio Amaya por estas palabras de bienvenida y contextualizarnos también un poco respecto a este proyecto. Ya hablaremos un poco más sobre ello. Gracias. En este momento me gustaría darle la palabra a la señora Lena Schwarm. Ella es jefa de Cooperación y Asuntos Culturales de la Embajada de Alemania en El Salvador. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Como todos han sido saludados, haré un saludo corto. Excelentísimo señor ingeniero Sergio Amaya, honorable señora Anita Cetina, honorable señora Ana Wittenborg, estimadas y estimados socios de las instituciones nacionales de Honduras y El Salvador, gobiernos locales del Distrito Central de Honduras y del área metropolitana de San Salvador. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer para mí acompañarles esta mañana. Como ya es conocido y se abordará en el transcurso de este evento hoy, la región centroamericana y sus ciudades en particular se ve altamente amenazada ante el riesgo de desastres. Después de cada desastre, vemos las capacidades ya instaladas de cada país centroamericano que permiten que se active todo un sistema organizacional e institucional de comunidades, gobiernos locales e instituciones nacionales y regionales para dar respuesta. Sin embargo, reaccionar después de los desastres no es suficiente. Es necesario promover una gestión del riesgo que actúe de manera prospectiva y sea incorporada sistemáticamente en los procesos de planificación urbana. Es también necesario desarrollar herramientas e instrumentos de manera inclusiva y participativa que tomen en cuenta las necesidades de cada grupo afectado y su contexto. Este verano en Alemania se vio exactamente esto. Lluvias torrenciales han desencadenado graves inundaciones. Casas y existencias fueron destrozadas y cientos de personas han muerto. Por esta razón, la política de desarrollo alemana tiene entre sus objetivos fomentar el desarrollo urbano sostenible. Queremos apoyar a nuestras contrapartes en crear y transformar ciudades sostenibles, que sean capaces de afrontar los grandes retos puestos por el cambio climático. A nivel global, Alemania invirtió más de 22 billones de euros en 2020 para proyectos en el ámbito del desarrollo urbano sostenible y más de 5 billones de euros para medidas contra el cambio climático. La cooperación alemana se suma a los esfuerzos establecidos en la nueva Agenda Urbana y en el Plan Regional para la implementación de la nueva Agenda Urbana en Centroamérica y República Dominicana,
para promover este desarrollo urbano sostenible, visualizando la planificación urbana inclusiva como el medio para asegurarlo. En este contexto, y bajo el concepto de reforma del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, nace el programa Resiliencia Urbana. Es aplaudible el liderazgo de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana y del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos como instancia coordinadora que promueve políticas y acciones para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en las ciudades. Y también les deseo éxito a todas las instituciones locales, nacionales y regionales, socias con quienes trabajaremos juntos en la ejecución del programa durante los próximos 3 años, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y fomentar la resiliencia urbana de las ciudades centroamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Lena Schwarm, jefa de Cooperación y Asuntos Culturales de la Embajada de Alemania en El Salvador. Antes de seguir con el programa, les pediría a todos nuestros ponentes, todos los que estamos aquí en la reunión, si pueden encender sus cámaras, por favor, para que podamos tomar una fotografía de este evento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la agenda y el segundo bloque que tenemos es la presentación del programa. Este programa por el cual estamos hoy reunidos, Programa Regional de Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en Áreas Metropolitanas de la región SICA. Para esta presentación tendremos las intervenciones de la señora Ana Wittenborg. Ella es directora de Portafolio SICA y representante permanente de la GIZ en El Salvador. Y el señor Abner Jiménez, coordinador técnico de GIZ en El Salvador. Les pido, por favor, que también nos compartan su presentación y nos den un poco de la información sobre este nuevo proyecto. Adelante, Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía, y también quiero tomar el momento para dar las gracias al excelentísimo señor Sergio Amaya, a mi colega Lena Schwarm de la Embajada, por las excelentes palabras de apertura, y también un saludo muy especial para las colegas de CISCA, a la señora Cetina y su equipo. Tengo el placer hoy de presentar junto a mi colega Abner Jiménez un poquito más de qué se trata este proyecto de resiliencia urbana, un proyecto que está financiado por el Ministerio de Cooperación Económico y Desarrollo alemán, el BMZ, implementado por GIZ en cooperación con CISCA y otros actores. Como ya lo hemos escuchado en las palabras de apertura, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del planeta. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, contamos en esta región desde el año 1950 con 5 desastres regionales por promedio por año. Hablamos de desastres regionales cuando al mínimo 3 países de la región estén afectados de una manera ya con consecuencias graves. Entonces, 5 en promedio al año. Esa cifra yo creo que es importante recordarla. Todos recordamos también los huracanes ETA y IOTA del año pasado y las consecuencias graves humanas que ha tenido y económicas también, con daños importantes en el PIB de Honduras y Nicaragua de alrededor 7 y 8%. Entonces vemos que el cambio climático hace que los fenómenos naturales extremos se han intensificado con inundaciones, con huracanes. Sobre todo los que están afectados de estos desastres naturales son las áreas urbanas y sus asentamientos informales. En los asentamientos informales donde habita casi el 30% de la población centroamericana. En ese sentido, los daños a la infraestructura y las pérdidas humanas han incrementado como consecuencia de inundaciones, deslizamientos de tierras y otros desastres. Y aquí en las imágenes ven algunos de los desastres que hemos vivido en la región.
hemos notado que muchos de los esfuerzos que se hacen se enfocan más en la respuesta a eventos catastróficos que a la prevención de desastres. Cuando vean aquí el pequeño círculo que tenemos en la presentación, está la gestión de desastres y lo que hemos observado en la región, que después del impacto que se hace después de un desastre, pues muchos de los esfuerzos están en el círculo más abajo, en la respuesta y en la recuperación. Con el programa Resiliencia Urbana junto con CISCA queremos intervenir antes ya en la prevención y la preparación al desastre natural, porque sabemos que esto es una realidad aquí en la región que no podemos evitar, sino nos tenemos que adaptar, tenemos que prevenir y preparar para estar mejor preparados. Por lo cual el objetivo del programa es que las áreas metropolitanas centroamericanas seleccionadas, las dos de San Salvador y Tegucigalpa, donde vamos a tener proyectos pilotos, pero luego también que se va a diseminar y que se van a transportar las experiencias a las otras metropolitanas centroamericanas, que estas áreas metropolitanas están mejor preparadas para minimizar los riesgos del cambio climático al diseñar la urbanización. Y tengo el placer ahora de pasar la palabra a mi colega Abner Jiménez, que les va a hablar un poquito más del enfoque del programa y las acciones previstas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Wittenborn. Voy a continuar con la presentación. Ahora quiero centrarme más en el tema del enfoque y las acciones del programa. Hemos hablado ahora en todo este marco introductorio que a nivel regional existen diferentes estrategias y diferentes esfuerzos que se están centrando orientados a adaptarnos a todas estas consecuencias del cambio climático que hemos visto. En ese sentido, el marco de trabajo del programa pues apuesta a contribuir a los ODS, tanto al ODS 11 de ciudades sostenibles, al ODS 13 de acción por el clima. También parte del apoyo a las estrategias regionales, como por ejemplo la política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastre 2015-2030, también la estrategia regional de cambio climático y su plan de acción 2018-2022, y de igual la relevancia la tiene la política regional de igualdad y equidad de género 2014-2025 como un marco para la implementación de medidas con enfoque de género para la gestión de riesgos de desastres en áreas urbanas. Y más recientemente, pues todos los desafíos, tanto climáticos como en el marco de la pandemia, también la región ha trabajado en un plan para recuperación y reconstrucción social y resiliencia de Centroamérica y República Dominicana, que se llama Plan 3R, y de esto se deriva también un instrumento importante que es el marco en el que nosotros estamos trabajando, que es el PRINAU, ¿no? El PRINAU, que es el Plan Regional para Implementación de la Nueva Agenda Urbana, que se basa en el Plan de Acción Regional también de la implementación de la Agenda Urbana en América Latina y el Caribe, es liderado pues por la Secretaría Integral Social Centroamericana y el Consejo Centroamericano de Vivienda. Y es en este contexto que se ha desarrollado esta intervención que hemos abreviado como resiliencia urbana. Una de las acciones en las que tenemos que estar trabajando es todo el apoyo de un marco regional para las áreas metropolitanas de Centroamericana. Eso implica la interacción y la coordinación con las diferentes instancias del sistema de integración centroamericana y asegurar que esas coordinaciones pues permitan aprovechar las sinergias y los esfuerzos que ya se hacen alrededor de estos desafíos que nos plantea la nueva agenda urbana. También sabemos que en la región también ya están trabajando otros socios que trabajan en el marco del sistema de integración centroamericana y esperamos entonces tener sinergias en el marco de las acciones para poder llevar a cabo los planes y acciones que tenemos programadas. Esto es entonces el contexto regional en el que el programa ha sido diseñado y se centra. Pero adicionalmente, además de tener un enfoque regional, o sea, además de ser un programa regional, se plantea un aterrizaje nacional.
con el objetivo, como ya lo explicaba la señora Wittenborg, de recopilar experiencias, promover intercambios, desarrollar algunas acciones piloto, y para eso nos estamos centrando el foco en 2 países, que es Honduras, específicamente en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, y El Salvador, en este caso el área metropolitana de San Salvador. Es así que a nivel local, pues como contrapartes locales en este proceso de implementación, tenemos al COAMS o PAMS en el caso del Salvador, y en el caso de Honduras, Alcaldía Municipal del Distrito Central, y se espera, de igual que lo estamos planteando en el marco regional, un trabajo coordinado con las otras instancias nacionales que abordan y que están involucrados en el proceso de gestión de riesgo de desastres y planificación urbana. Nos referimos a los ministerios de vivienda, ministerio de gobernación, el plan de nación en el caso de Honduras, la Dirección de Protección Civil, COPECO, bueno, y todas las entidades también de sociedad civil, o sea, básicamente todo el entramado de la gobernanza para abordar el proceso de gestión de riesgo de desastres en sus diferentes etapas, pero en nuestro caso enfocado más al enfoque de la gestión de riesgos prospectiva. Así que en ese sentido, el programa entonces tiene este abordaje regional, nacional y metropolitano, ¿no? Un abordaje multinivel. Para finalizar, me quiero centrar en las acciones, en este marco que les he explicado, que estaríamos ejecutando. Bueno, una de las primeras acciones es fomentar y fortalecer el diálogo multisectorial, intersectorial y multinivel, con las diferentes instancias, tanto regionales, nacionales y a nivel municipal y metropolitano, como lo hemos conversado. Entonces, este es uno de los ejes claves para fortalecer los procesos de gobernanza. Sabemos que los desafíos son grandes, pero se espera en ese sentido, entonces, fortalecer esos procesos de diálogo y de coordinación intersectorial multinivel. Otro de los componentes medulares del proyecto es trabajar en el tema de desarrollo de métodos e instrumentos y el desarrollo de capacidades. Estamos hablando de una gestión de riesgos prospectiva. Esto implica desarrollar herramientas que permitan la toma de decisiones informadas, datos que permitan localizar sitios críticos, simular daños potenciales, establecer escenarios y desde el punto de vista prospectivo poder adelantar a cuáles podrían ser esos posibles daños. Aquí, por ejemplo, en la imagen estamos viendo en la parte superior una modelación de inundaciones, es decir, prever dónde podrían ser y los niveles de intensidad de peligro. Entonces, queremos fortalecer este tipo de instrumentos. Del mismo modo, también queremos fortalecer en el análisis de informaciones. Sabemos que hay muchos fenómenos que están sucediendo de manera silenciosa, lo decimos a veces, ¿no? Como ven acá, esa imagen de arriba es una cárcava que está cubierta de vegetación. Luego en la siguiente imagen se puede ver que no se nota tanto la cárcava, solamente la vegetación, pero utilizar tecnologías, por ejemplo, como se están utilizando en El Salvador, que son vuelos de LiDAR, se pueden ver ya con más detalle esos fenómenos. Entonces, es importante avanzar en generar datos, en analizar informaciones que luego nos permitan poder actualizar los instrumentos de planificación urbana con enfoque de gestión de riesgos de desastres prospectiva. Esto implica actualizar posiblemente algunas normativas, algunos instrumentos, utilizando esta información para poder entonces desarrollar esas progresiones y esas planificaciones que luego de manera coordinada en ese marco de gobernanza que estamos hablando del componente anterior, pues se pueda apoyar. Así que esto es uno de los focos del trabajo del programa. Adicionalmente, se contempla también el desarrollo de algunas medidas demostrativas, es decir, poder desarrollar algunas acciones puntuales que puedan identificar y demostrar
cómo se puede hacer un proceso de anticipación y prevención del riesgo de desastres, ¿no? Y entonces acá tenemos, tanto para el caso de la región del área metropolitana de San Salvador como la alcaldía municipal del Distrito Central, algunas medidas demostrativas con las cuales pudiéramos captar algunos aprendizajes que luego se pudieran también extrapolar a nivel nacional y luego a nivel regional. Esto implica también un proceso de documentación, de informaciones, de evidencias que permitan luego escalar estas medidas hasta perfilarlas en algunos proyectos. Por otro lado, también tenemos un tema de, perdón, no me está pasando la diapositiva, permítanme. Bueno, les decía que también tenemos un tema para fortalecer la comunicación y sensibilización. Esto es apoyar los trabajos que ya se hacen en las labores en términos de posicionamientos regionales conjuntos, de evidenciar los temas que son de relevancia para abordar los desafíos en las áreas urbanas, y esto nos lleva al último línea de acción, que es la de gestión de conocimiento. Ya existen plataformas, ya existen espacios de intercambio de conocimiento, pero este es uno de los valores agregados que queremos dar con un proyecto regional, es decir, fomentar ese intercambio, ese conocimiento entre técnicos, entre niveles estratégicos y políticos, que permitan poder compartir e ir desarrollando algunas apuestas comunes a nivel regional e ir aprovechando los avances y experiencias que tiene un país respecto a otro y ir logrando esa contribución. Entonces, en ese sentido, pues se espera fortalecer estos procesos de intercambio, esas plataformas de información y espacios para intercambiar conocimiento. Así que estos son los ejes con los que estaremos trabajando, y la duración del programa, pues hemos comenzado ahora este año en abril, y el proyecto durará hasta marzo de 2024, y durante este tiempo pues esperamos abordar y dar estos aportes que se han explicado. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Wittenborg y a Abner Jiménez, de parte de la GIZ en El Salvador, por la presentación sobre el proyecto que van a implementar. Creo que nos da una buena perspectiva de qué es lo que planean hacer con este proyecto, y bueno, seguramente ahora que vayamos al panel de discusión se podrán generar también algunas ideas adicionales, ¿no? o información complementaria para que este trabajo a través de este nuevo programa pues pueda ser muy exitoso. Muchas gracias. Pues vamos a nuestro gran bloque, que es el panel de discusión. En este segundo bloque conoceremos más sobre la relevancia de la coordinación para impulsar políticas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, sobre los desafíos de la implementación del enfoque de la gestión de riesgo ante desastres en las ciudades, y también la priorización de los derechos de las mujeres en la planificación urbana. Además, también conoceremos sobre las contribuciones esperadas de este nuevo programa regional como complemento a las acciones regionales y locales que ya están en marcha. Antes de ir a la conversación, me gustaría presentar a nuestros distinguidos panelistas y les agradezco que encendan sus cámaras para poder comenzar con esta conversación. Nuestra primera panelista es la señora Anita Cetina. Ella es secretaria general de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA. Tenemos también con nosotros a la señora Cintia Borjas, jefa del despacho municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de Honduras. El señor Alexander Chávez, especialista ambiental de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. El señor Luis Alonso Amaya, director de la Dirección General de Protección Civil en El Salvador. La señora Maite Rodríguez, coordinadora regional de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe. El señor José Reyes Chirinos, coordinador técnico de ordenamiento territorial del Plan de Nación de Honduras. Y el señor Johnny Marroquín, director de ordenamiento y desarrollo territorial del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial del Salvador. Gracias a todos, a todas por estar aquí acompañándonos este día en este panel. Y pues bueno, va a ser muy interesante escucharles sobre
sobre qué nos pueden decir de estos temas de la gestión de riesgos, sobre estas acciones de adaptación, estas acciones preventivas hacia estos impactos de cambio climático. Y bueno, que también nos platiquen cómo este nuevo programa que ya nos presentaron va a poder aportar a esas acciones regionales, locales que ya se están llevando a cabo. Entonces, solamente quisiera invitarlos a que este espacio sea una verdadera conversación, por lo que, aunque hemos preparado algunas preguntas para esta conversación, no duden, por favor, en aportar información a las intervenciones de los otros panelistas. Pueden pedir la palabra y así sumar al intercambio y que tengamos una conversación muy rica. Pues muchas gracias y voy a comenzar con la primera pregunta. Bueno, sabemos que Centroamérica es una de las regiones del mundo con mayor vulnerabilidad y exposición a fenómenos naturales, como terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos. Y bueno, todos estos presentan crecientes retos y desafíos, y ya lo escuchábamos en la introducción. Así que en este sentido, me gustaría preguntarle a la señora Anita Cetina, de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, desde una perspectiva regional, ¿cuáles son las contribuciones esperadas del programa de cara a complementar lo que ya se está haciendo, acciones y políticas regionales que ya se están haciendo en este tema? Adelante, señora Cetina. Muchas gracias. Un cordial saludo a las autoridades de los países que nos acompañan este día, a los socios de la cooperación alemana, a quienes comparten conmigo en este panel, distinguido panel, y a todos los que amablemente participan en este evento. Desde la CISCA deseo compartirles la importancia fundamental que tiene este proyecto en el marco de la agenda del trabajo de nuestra Secretaría en calidad de instancia técnica de apoyo al Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos y al Consejo de la Integración Social Centroamericana. Las autoridades sociales de la región, considerando la compleja realidad que vivimos agravada por la pandemia y la ocurrencia de fenómenos naturales adversos, que nos golpearon significativamente en el año 2020, han redoblado el interés por trabajar de manera articulada para evitar que nos desviemos de la senda del cumplimiento de los ODS y que avancemos hacia sociedades más desarrolladas, sostenibles y resilientes. Nuestras autoridades saben que si nuestros países desean mantener y avanzar en materia de logros sociales y económicos, es necesario trabajar la gestión del riesgo, toda vez que, tal como lo demostraron las tormentas ya mencionadas, Amanda y Cristóbal, o los huracanes Eta e Iota, un solo fenómeno natural puede tener impactos tremendos en los logros alcanzados con trabajo de muchos años. En esta línea, el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, el CCVH, con el apoyo de la Unión Europea y la asesoría de ONU Habitat, elaboró, alineado a la política social integral del SICA, el Plan Regional para la implementación de la nueva agenda urbana en Centroamérica y República Dominicana, el PRINAU-SICA, al cual ya mencionó el señor Amaya, como también la señora Ana y Abner, que es un instrumento que considera que la inversión pública y la planificación urbana inclusiva deben retomar criterios de gestión de riesgo, pues solo así se podrá avanzar en la generación de condiciones socioespaciales que lleven a la construcción de sociedades más justas, desarrolladas y resilientes. En una región como la nuestra, con el segundo proceso de urbanización más acelerada del mundo, donde un 45% de la población vive en áreas urbanas y un 29% de
de esta en asentamientos informales y que además es una de las regiones de las más vulnerables del planeta. También hemos mencionado esto anteriormente. Es fácil entender la prioridad que debe otorgarse a la planificación urbana y a la incorporación de criterios de gestión del riesgo dentro de la misma. Y es aquí donde resulta evidente el gran aporte que implica un proyecto como el que se presenta este día, el programa Resiliencia Urbana, totalmente alineado a la visión y objetivos del PRINAU-SICA, contribuirá a través de sus acciones a fortalecer capacidades para la planificación urbana con enfoque de gestión de riesgo. A través de este programa se aprovechará el potencial que el espacio de integración regional ofrece para contribuir al fortalecimiento de las acciones que impulsan los países, favoreciendo el desarrollo de procesos en el nivel local, nacional y regional, y que aprovechen el valor agregado de la acción multinivel. El programa aportará al fortalecimiento de capacidades para la planificación urbana y de manera particular para la planificación urbana con criterios de gestión de riesgo, convirtiéndose en un medio para el impulso de la implementación desde el ámbito regional del PRINAU-SICA. Estos procesos de fortalecimiento de capacidades serán promovidos a través de la facilitación del diálogo, la reflexión técnica y además política, y la coordinación de acciones de carácter intersectorial y multinivel. El intercambio de experiencias y la asesoría mutua entre países, la gestión y difusión de conocimiento y realizar acciones locales de apoyo en el Gran San Salvador y el Distrito Central de Honduras, las cuales no solo serán útiles para el fortalecimiento de la planificación y reducción del riesgo en dichos espacios, sino que también servirán para generar experiencias y lecciones aprendidas que serán compartidas al nivel regional. Desde la CISCA agradecemos y celebramos el compromiso y visión de la cooperación alemana en favor del desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente de la región SICA y en particular en sus áreas metropolitanas. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Ana Cetina por esta intervención. Les agradezco a todos nuestros panelistas, si pueden encender sus cámaras para que nos vean a todos en formato de panel, un poco para vernos lo más acercados a una realidad presencial posible. Gracias. Pues muchas gracias por hablarnos de cómo se inserta el programa en estas iniciativas o en estas acciones regionales que ya se están llevando a cabo y cómo complementa, ¿no? Menciono mucho el fortalecimiento de capacidades, así que, bueno, esperemos que este programa pues venga a fortalecer todo lo que ya se tiene, ¿no? Y todo, sobre todo, a apoyar, a reducir estos desafíos o estos retos que se presentan en la región. Muchas gracias, señora Cetina, por esta intervención. Y bueno, en este mismo sentido, sobre las contribuciones que se esperan del programa de cara a complementar las acciones o políticas regionales y locales que ya se están llevando a cabo, me gustaría ahora escuchar al señor Alexander Chávez y a la señora Borjas, y quizás pensar cómo se suma este programa a los esfuerzos locales de la implementación de la nueva agenda urbana, de los ODS y de la acción climática, ¿no? Esto que ya están haciendo a nivel local con este nuevo programa, cómo aporta para que se pueda complementar y fortalecer. Le doy la palabra al señor Alexander Chávez primero, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Adelante. Bueno, buenos días. Saludo a todos los panelistas y muchas gracias a la cooperación alemana por el apoyo para nuestros países. Muy importante la planificación prospectiva, porque eso nos puede ayudar a evitar tanto problema. A veces somos muy reactivos y vemos la importancia de conocer la medición económica de la planificación. A veces conocemos los costos de los daños, pero desde El Salvador se ha estado trabajando también
en la parte de planificación, evitar, digamos, construir en zonas de riesgo, pedir los estudios adecuados. Entonces, eso va a ayudar mucho, eso tal vez no lo tenemos muy bien cuantificado, cómo nos ahorramos mucho dinero y problemas sociales, económicos, ambientales, planificando y evitando, digamos, crear problemas futuros. Aparte también de crear esa como comunidad de conocimiento, no solo a nivel, digamos, público, sino que privado, con universidades, también con los constructores, urbanizadores, porque al final ellos mismos son los que van, digamos, creando o empujando un poquito la organización. Importante que todos manejemos un mismo lenguaje y que se vaya midiendo. Esa medición con indicadores adecuados pueda servir a que se pueda zonificar o identificar zonas que sean de interés para tomar las medidas, ya sea de manera local o de manera ya más de gobierno central. Importante también la comunicación. O sea, hoy estamos en una era digital donde podemos hacer uso de todas las herramientas novedosas para ir llegando a los jóvenes, a todos los estratos locales, de edad, etcétera, para que se vaya entendiendo un poquito la problemática y vaya, digamos, conociéndose las situaciones y la gente se vaya apropiando, porque parte del conocimiento y de cómo evitamos los problemas es conocer qué zonas, qué suceden, qué efectos naturales. Entre más estamos informados todos, pues va a ser mucho mejor. Eso va a ayudar a que vayamos disminuyendo la problemática que sufrimos, ya sea por terremotos, lluvias, sequías, tenemos muchos problemas y eso lo compartimos entre todos los países de Centroamérica y llamar, digamos, esa unidad, conocimiento de las buenas prácticas de todos los países para que podamos ir aprendiendo todos y ir compartiendo los conocimientos. Muchas gracias al señor Alexander Chávez por esta visión desde El Salvador. Y ahora escuchar a la señora Cintia Borjas, ¿cuál es la perspectiva de Honduras? ¿Cómo puede complementar este nuevo programa a lo que ya se está haciendo en su país? Sí, muchas gracias, Sofía. Primero, rápidamente agradecer a la cooperación alemana, que ha sido uno de los aliados muy importantes en Tegucigalpa para poder generar todo un esquema bastante responsable y bastante amplio en la temática de gestión de riesgos y cambio climático. A la cooperación técnica GIS, al CISCA, al Sistema de Integración Social, y a todos los entes regionales, nacionales y locales que están presentes. Pues bien, rápidamente, Sofía, hemos avanzado bastante desde la alcaldía de Tegucigalpa, no sin antes mencionar que esto ha sido gracias a una política y a un nivel de liderazgo desde las más altas autoridades locales que ha ido pues bajando hasta los niveles técnicos. En el marco del programa que estamos hoy en el lanzamiento, he resumido, hay mucho por hacer, un montón de hacer y la verdad que entre más conocimiento hay, de repente en las ciudades nos damos cuenta que hay más por trabajar y eso de alguna manera enriquece. Yo lo he dividido en 3 temas y así rápidamente podemos rescatar y esperamos del programa que hoy se lanza en 3 líneas. Una podríamos decir que es un tema de fortalecimiento de capacidades comunitarias, locales e institucionales. Esto orientado a lo que es la identificación de las amenazas y con ello pues también los riesgos en las comunidades. Es necesario tener comunidades resilientes. Al final son las comunidades las que deben de tener esas capacidades, claro, acompañado de todos los esquemas que las autoridades y los demás entes pueden colaborar. De repente hay instrumentos muy interesantes que se podrían crear, planes de respuesta a nivel comunitario y, ¿por qué no, a nivel familiar? Mencionar, Sofía, que en el marco de toda la inversión de gestión de riesgos y cambio climático que la ciudad de Tegucigalpa ha tenido, en este momento estamos ejecutando el programa de adaptación urbana, cambio climático en Centroamérica, y el programa, y viendo un poco cómo la sinergia del programa que estamos lanzando hoy puede tener en diferentes áreas, y una de ellas es, estamos creando planes locales, y donde hay una intervención de infraestructura, más allá del tema verde, hemos generado unos documentos que le llamamos planes locales de ordenamiento territorial, que a su vez están entrelazados con el plan
de ordenamiento territorial municipal que vamos a elaborar en el marco también de los fondos que estamos ahora ejecutando gracias a la cooperación alemana por medio del KfW. Ese es un tema, fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales. Otro tema, Sofía, podría ser el tema de si tenemos planes y hemos robustecido, digamos, la normativa, creando incluso una política municipal, siendo esta la primera política municipal a nivel nacional, una política municipal con enfoque de reducción de riesgo de desastres, con enfoque en ordenamiento del territorio y adaptación al cambio climático. ¿Por qué no poder implementar algunas acciones o priorizar acciones que se puedan realizar en el marco de este programa? En la parte de adaptación, pues nos queda mitigar los riesgos. Creemos que como ciudad, en el lado de la mitigación también, ¿por qué no?, del cambio climático, podemos aportar en sectores importantes, pensando un poco las sinergias con los gobiernos nacionales y regionales en temas como la reducción de las emisiones, en sectores como transporte y desechos sólidos. Y un tercer elemento que consideramos importante y esperamos que sea un aporte del programa es reducir la brecha que existe entre los diferentes niveles, y no solo los niveles, sino también con los actores claves que tienen que ver con el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgos. Instituciones nacionales, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional, empresa privada representa un gran reto para la gestión de riesgos, cómo se involucra y cómo es parte de la respuesta, de la solución más que del problema, gremios profesionales, etcétera. Esto pensando también en los ODS. La planificación de Tegucigalpa está totalmente vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el marco de Sendai y un esquema de gestión por resultados. Entonces, esperamos con toda esta serie de normativas y un tema muy robusto poder entrar en una sinergia con los diferentes actores y como dice pues el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejando fuera a nadie. Es muy importante este aspecto. Muchísimas gracias, Cintia Borjas, por esta intervención. Esta es ahora la visión desde Honduras. Gracias, porque creo que toca temas muy interesantes, el fortalecimiento de capacidades, el crear estas normativas, instrumentos políticas, el reducir la brecha entre diferentes niveles, diferentes actores. Y bueno, decía al último, cerró con esta idea que es muy profunda quizás, ¿no? Esto de no dejar a nadie atrás, que dicen en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, en ese sentido es importante el tema de género, ¿no? Sabemos que el enfoque de género es indispensable en la planificación urbana, bueno, en todas las planificaciones, pero en concreto estamos ahora en la planificación urbana. Considerando no solo los desafíos que ya mencionamos antes, relacionados con la vulnerabilidad y los riesgos frente al cambio climático y a todos estos eventos que hay en la región, sino también por el contexto natural de la región, donde la brecha de género, pues podemos decir que ha sido significativa en diversos ámbitos. Así que en este sentido, no dejar a nadie atrás, es importante tener esta idea del enfoque de género. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a la señora Maite Rodríguez, de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, ¿de qué manera se puede promover una planificación urbana que priorice los derechos de las mujeres y con una mayor equidad de género en la gestión de riesgo de desastres? Muchísimas gracias. Yo pues muy contenta de participar con todas y todos ustedes. Un gran saludo a la querida Anita y a todas las personas que nos acompañan acá, representantes de GIZ, y como dijeron antes, alguien que me precedió, pues con todas las de la ley, vamos a pasar de lleno para ocupar mis momentos para acá y saludándoles cordialmente. Mira, yo quiero plantear que las mujeres han venido trabajando fuertemente, han venido desarrollando y articulando acciones desde que creamos la nueva agenda urbana. Y digo que creamos la agenda urbana porque hemos sido partícipes de todas las unidades de política, de todas las acciones regionales. También trabajamos en muchísimos ejercicios de los campus de pensadoras urbanas que nos permitieron realmente aterrizar en temas concretos para tener un instrumento como es la nueva agenda urbana que contiene los derechos de las mujeres, que elaboró los derechos de las mujeres. En ese sentido, decir, por ejemplo,
que se avanzó muchísimo en 4 temas importantes. Uno fue el tema directamente relacionado con el mejoramiento barrial y de los asentamientos informales. El otro fue el tema de la seguridad de las mujeres. La Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe, la cual coordinó regionalmente, es la creadora de la metodología de las ciudades seguras para las mujeres. Es la que inspiró al programa global de ONU Mujeres para tener un programa en muchas ciudades hoy día para proveer seguridad a las mujeres y las niñas. También avanzamos en el acceso a la tierra y a la vivienda, y quiero decir que en el tema de economía informal, 4 temas en los que nos centramos para, como tú dices, hacer valer los derechos de las mujeres. Quisimos hacer, bueno, como una dice, estar presentes en todas, pero básicamente nosotras trabajamos muchísimo en convivencia y seguridad ciudadana y en los espacios públicos, ¿verdad? O sea, estamos tratando de que los planes de ordenamiento territorial tengan una visión y perspectiva de género que incluya cuál es el equipamiento de nuestras ciudades y en este sentido, dónde son las zonas de riesgo en nuestras ciudades y en nuestras áreas marginales, porque más que todo tenemos que ver que hay momentos en los que el riesgo urbano atraviesa con la resiliencia urbana y las mujeres recorren los territorios y las mujeres trabajan fuertemente en definir las áreas vulnerables para volverlas áreas de seguridad, para implementar los proyectos de resiliencia comunitaria que reducen significativamente el riesgo de desastres. Hoy estoy aquí en la COP de Glasgow y quiero decir que hoy es el día dedicado a las ciudades. Me encanta muchísimo que, pues aquí en la mañana escuchamos a la señora Maimuna, la secretaria ejecutiva de ONU Habitat, planteando la vinculación y la necesidad de crear espacios de convivencia, espacios seguros, espacios resilientes para mujeres y hombres. Y yo digo, espacios cargados de los derechos humanos para las mujeres y las niñas, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que plantear. El cambio climático es uno de los temas que, como digo yo, ya no es que se financie el tema solo de desastres. Ahora tiene que ver que todas las planificaciones urbanas tienen que ver directamente con el tema de que ya no tenemos tantos eventos tan significativos, eventos climáticos que sean impacto por el tema de la intensidad. Ahora lo es por el tema de la frecuencia de los impactos y de los eventos climáticos. Entonces, decir que para nosotras la promoción de los derechos de las mujeres es una fórmula que no tiene vuelta para atrás, para promover también que haya una erradicación de violencias en nuestras ciudades, para promover que haya seguridad y que haya también menos riesgo urbano en nuestras ciudades. Hay muchas experiencias de América Latina y me encanta que este proyecto va a trabajar en El Salvador, porque estoy segura que las compañeros y compañeras de la Alcaldía de El Salvador, de San Salvador, conocen muy bien a la organización referente nuestra, ya la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con quien venimos trabajando, con quien venimos articulando precisamente como por ejemplo para el tema de COVID-19. Todo lo que fueron capaces las mujeres en sus barrios, las lideresas, para llevar a cabo la distribución de biodesinfección, para llevar a cabo, quiero decir algo que se vio muy afectado con COVID-19, llevar a cabo la distribución de su producción urbana en los jardines urbanos de sistemas alimentarios. Porque si vamos a hablar de resiliencia urbana, quiero también decir que una de las áreas del riesgo es la inseguridad alimentaria que tienen nuestras ciudades. Así que entonces yo digo que los derechos de las mujeres van en paquete, pero van en paquete integral. Y que nuestro abordaje, como fue en este proceso, quiero comentar que nosotras tuvimos a cargo también una parte de la investigación cuando se estaba haciendo el estudio de este proyecto, que me encanta mucho, y esta intervención que se está lanzando ahorita, nos tocó mucho trabajar el tema de género. Entonces, para mí es como decir, supimos lo que teníamos que incorporar para que esto se vaya a hacer una realidad y se haya más justicia social, climática y cultural en todas las ciudades de Centroamérica, iniciando con este programa en Honduras y El Salvador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Maite Rodríguez, y qué bueno que está allí en la COP y qué bueno que el tema es de ciudades, justo estamos con eso, así que muy bien, muchas gracias y mucho éxito por allá
¿no? Esperemos haya muchos logros. Gracias. Y bueno, definitivamente, ¿no? El rol de las mujeres, qué bonito escuchar todas estas historias, todos estos logros, avances que se han tenido, pero bueno, definitivamente tiene que ir este tema insertado en los proyectos que se lleven a cabo, ¿no? En todos los procesos de gestión de riesgos y de otros temas para que sea su implementación exitosa. Así que muchas gracias por esta intervención. Y bueno, siguiendo con esta parte del involucramiento de actores, ya decíamos cómo a nivel local, regional, se están llevando algunas actividades que se podrían ver fortalecidas con este nuevo programa. Ya hablábamos también de no dejar a nadie atrás, del involucramiento de las mujeres. Entonces nos damos cuenta que los actores de diferentes niveles o diferentes sectores juegan un rol muy importante, ¿no? Para todo, y no podemos dejar fuera en el caso de la gestión de riesgo de desastres que la coordinación es muy importante. Así que, y bueno, además se ha demostrado en un sinnúmero de veces y en diversos contextos que esta coordinación es un factor de éxito, ¿no? Para impulsar políticas y para que las medidas de mitigación o adaptación al cambio climático sean exitosas. Así que yendo por este camino, me gustaría preguntarle al señor José Reyes Chirinos, coordinador técnico de ordenamiento territorial del Plan de Nación de Honduras, ¿cómo promover esta coordinación intersectorial y multinivel para impulsar políticas y medidas de cambio climático en las áreas metropolitanas? ¿Cómo hacemos para que haya esta coordinación intersectorial y multinivel para promover la gestión de riesgo de desastres? Sí, muy buenos días. Primero, creo que vale la pena enviarles un saludo. Que yo me estoy recordando de un proyecto que se llama ODETCA, que es Proyecto de Ordenamiento Territorial, que aquí está Maite, Johnny, Sandra Moreno también, que nos acompañaron en todo ese proceso, que fue un programa similar a este de resiliencia urbana. Y en esta construcción de gobernanza, a nivel del aporte regional, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, de lo que estamos haciendo, son instrumentos de guía para elaborar planes de ordenamiento territorial. Y un proceso que estamos llevando a cabo en la ciudad del Distrito Central es el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Maestro Urbano, donde la parte interesante es la conformación de la mesa de ordenamiento territorial, pero esta mesa está dividida en dimensiones. Entonces tenemos actores de la dimensión ambiental, de la dimensión social, cultural, de la dimensión económica, actores específicamente del casco urbano y actores de movilidad e infraestructura. De todo esto, tenemos una mesa que se partió de unos 300 actores y de estos quedó la mesa integrada por 30 actores. Pero yo creo que tenemos en esta mesa, que es una de las etapas para elaborar un plan de ordenamiento territorial, debemos partir de la gobernanza. Y esa gobernanza se construye a partir de los actores. Y en esto retomo también que hemos hecho un aprendizaje a tener actores desde el punto de vista de inclusión, para que haya representación de mujeres, de las comunidades del municipio del Distrito Central, que tal vez por sí mismos no participan. Así que hay una búsqueda también de esos actores que deben estar representados. Pero también tenemos el reto de otros actores del gobierno central, porque recordemos que el municipio del Distrito Central o el Distrito Central es también la sede del gobierno central del país. Y hace falta en este gran reto del proyecto de resiliencia urbana incluir a actores estratégicos del gobierno central que pudieran ayudar con programas específicos que ya se tienen en marcha. Y ahí quiero dejar un poco el marco del ordenamiento territorial a nivel urbano. Tenemos 3 zonas en el nivel urbano. La zona urbana actual, la zona urbana en expansión y la zona no urbanizable.
Las zonas no urbanizables son aquellas zonas identificadas como de riesgo o de áreas protegidas. Entonces, en todo este aprendizaje, en la planificación urbana, en la zona urbana actual, ¿qué podemos hacer? Mejoramiento de barrios con los diferentes actores del territorio. Y en la zona urbana en expansión es donde caben otros como metabolismo urbano. Por ejemplo, trabajar en promover ciudades productivas, identificar cadenas de valor en las periferias de las ciudades para hacer de hecho, unas ciudades competitivas, unas ciudades que compartan acciones con otras ciudades cercanas. Y es el caso de Tegucigalpa, que tiene toda esa gran oportunidad con muchas ciudades cercanas. Y de todo esto, el gran denominador común sería el mejoramiento de la gobernanza urbana. Y de ahí retomo de una diapositiva que mostró Abner Jiménez, que en El Salvador se tiene identificado un observatorio metropolitano de San Salvador, así que nosotros aspiramos también a poder contar con una serie de indicadores de un observatorio en el municipio del Distrito Central que nos ayude a hacer este mejoramiento de la planificación del territorio. Y quería mencionar que en Tegucigalpa se está haciendo algo interesante. Se está vinculando el plan de ordenamiento territorial con el plan maestro del casco histórico, de manera que tenemos esa complementariedad. Así que tenemos toda esa serie de retos y desafíos en toda esta parte de gobernanza urbana. Muchas gracias, señor Reyes, por esta intervención. Sí, y tienen retos y desafíos, pero también escucho por ahí como alguien que no está en el día a día, escucho que también ya hay muchas cosas que han hecho que se podrán fortalecer, pero bueno, que ya tienen avanzadas. Así que muchas gracias. Y bueno, recordarles a nuestros panelistas que si quieren agregar algo a lo que dicen los otros panelistas, por favor, no duden en pedir la palabra. Esto es una conversación, que nos escuchemos todos, que nos conozcamos y que intercambiemos también. En esta misma línea de la coordinación, el señor Johnny Marroquín, director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de El Salvador, en el Ministerio de Gobernación, ¿cierto?, de El Salvador, pues quizás también nos puede platicar un poco, ¿no?, con este enfoque de ordenamiento territorial, planificación urbana, ¿cómo es que promueven o cómo creen ustedes que deben promover esta coordinación intersectorial y multinivel para impulsar estas políticas y medidas en temas de gestión de riesgo de desastre y en temas de mitigación y adaptación al cambio climático? Adelante, señor Johnny. Muy buenos días, gracias Sofía, un saludo a los demás panelistas, a Maite, a José, Anita, Alex, gusto de verlos por este medio. Primero, pues, agradecer la invitación. Realmente creo que el tema de la gestión del riesgo de desastres es algo que está día a día presente, más allá del tema de la pandemia del COVID. Es algo que constantemente lo hemos vivido por años y parte de los retos justamente que se tienen es cómo logramos esa articulación multisectorial, multinivel. Particularmente en El Salvador, los esfuerzos están enfocados a cómo logramos articular a las diferentes instituciones del órgano ejecutivo, ¿verdad? Cada uno con sus competencias, temas de vivienda, temas de obra pública, temas de salud, el Ministerio de Gobernación en su carácter de coordinador del Consejo Nacional de Ordenamiento y llevando, o liderando, más bien dicho, el tema del ordenamiento territorial, tiene justamente dentro de las apuestas apostarle realmente a una planificación estratégica que vaya acompañada no solo de una visión prospectiva, sino también de acciones concretas que se vayan desarrollando a través de programas y proyectos. Creo que es importante contextualizar también que en El Salvador actualmente solamente el 25% de los municipios del país cuentan con instrumentos de planificación territorial. Un dato, sin lugar a dudas, increíble, ¿verdad? Porque estamos ya en pleno siglo XXI y nos damos cuenta que realmente muchos de los territorios, muchos de los municipios están creciendo sin una lógica estructurada, sin una visión clara de mediano y largo plazo.
Y creo que en esa línea justamente este proyecto y este programa, perdón, puede aportar algunos elementos muy interesantes. Ya se mencionó el tema de las lecciones aprendidas, el tema de cómo logramos involucrar a la población en estos procesos. Ya Maite también mencionaba la importancia de involucrar el tema de género, la presencia de las mujeres, que son las que realmente viven el día a día en nuestros territorios, ¿verdad? Por ahí tenemos alguna información. Nosotros, por ejemplo, en la franja costero marina, que comprende 75 municipios, nos damos cuenta que todavía el 40% vive en condiciones de ruralidad, ¿verdad? Un dato que pues se acompaña y se contrapone, digamos, contra las proyecciones que tenemos en la nueva agenda urbana, ¿verdad? Que se habla de un territorio mucho más urbano, con una población alta viviendo en ciudades, pero que en nuestros territorios esas áreas urbanas realmente son ficticias porque están catalogadas como tal, pero nos damos cuenta que no cuentan muchas con servicios básicos fundamentales. En ese sentido, parte de las apuestas es justamente cómo articulamos a los diferentes sectores de tal forma que se inviertan en los territorios de una manera integral, ¿verdad? No como tradicionalmente se ha venido desarrollando, que viene vivienda, construye viviendas, pero no contamos con servicios de agua potable, no se definen zonas de protección. Ya José también tocaba otro tema importante, que es el tema de la zonificación del territorio, ¿verdad? Actualmente, como decía, el 75% del territorio de El Salvador no tiene ninguna lógica de crecimiento, y es importante también el involucramiento de la parte privada de tal forma de orientar de una manera mucho más clara, mucho más estructurada, y no promover también el tema de modificar normas. Nosotros tenemos experiencias, por ejemplo, en el tema de las zonas de protección de ríos y de quebradas, que tal vez el plan en el área metropolitana, Alex no me va a dejar mentir, zonas que se habían definido con 100 metros de protección del eje de la quebrada se han recortado a 10 o a 20 metros, lo cual pues básicamente es vamos a tener efectos en los próximos años, y en ese sentido esa articulación es necesaria desde el nivel nacional con el nivel local, en el caso de El Salvador, pero también estamos trabajando a apostarle fuertemente al tema, a ese nivel intermedio, el tema de la regionalización del país, y en ese sentido creo yo que también es importante las experiencias que este programa pueda mostrarnos y llevarlo también a otros territorios o a otras ciudades intermedias del país, porque si bien es cierto, el área metropolitana es la principal zona del territorio nacional, pues tenemos otras realidades en el oriente del país, como es el caso de San Miguel, que es una ciudad secundaria o intermedia que prácticamente está creciendo con una lógica tradicional, sin una visión de proyección futura, y vamos a tener de aquí, bueno, ya se están teniendo, pero en unos 15, 10 o 5 años, los mismos casos que se están viviendo en el área metropolitana los vamos a tener reflejados en esa zona. Y en ese sentido, pues creo yo que el hecho de que el programa pueda compartir estas experiencias, estos estudios, estas lecciones aprendidas y fortalecer capacidades tanto en la parte técnica como en la parte política, así como también con la población, va a ser fundamental. Así es que me quedo por ahí de momento. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Y sí, ¿no? Compartir estas lecciones aprendidas, entre todo lo que dijo, me quedo con eso último, porque creo que ya en esta conversación estamos aprendiendo un poco, ¿no? Compartiendo un poco de lo que hemos aprendido, de los retos que tenemos, que no son retos tan distintos. Hablaba, por ejemplo, el tema de la migración a las ciudades, ¿no? Como las ciudades, pues estas medianas están creciendo más y de manera no necesariamente ordenada, y bueno, se pueden presentar de nuevo los retos que ya se vieron en otros lugares y que a veces no hemos aprendido, se pueden presentar. Entonces, actuar desde ahora, ¿no? Gracias. Y bueno, la atención y respuesta a desastres normalmente ha sido el enfoque, ¿no? Hasta el momento, en la mayoría de lugares del mundo, creo que no es exclusivo de las regiones, es casi siempre estamos los seres humanos atendiendo y respondiendo a lo que viene y no tanto con este enfoque de prevención. Pero bueno, considerando las amenazas y los riesgos que ya se mencionaron, cada día ya es mayor la preocupación por la prevención. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el marco de Sendai. Es un ejemplo del camino que se está tomando, ¿no? Pero bueno, en el mundo, ¿no? Este camino hacia pues la prevención o la conciencia hacia la prevención.
Tomando el caso de El Salvador, me gustaría preguntarle al señor Luis Alonso Amaya, director en la Dirección General de Protección Civil de El Salvador, ¿cuál es la relevancia de la coordinación entre actores para trabajar ahora esta gestión de riesgos prospectiva, ¿no? Este enfoque en la prevención y ya no solo en la atención, ¿no? Y en la respuesta a lo que sucede, sino la prevención. ¿Cuál es la relevancia de la coordinación entre diferentes actores? Muchas gracias. Buenos días a todos, un saludo y a todas. Un saludo de parte también de la Dirección General de Protección Civil para todos los asistentes a este importante evento. En nuestra concepción, el tema de trabajar con una visión multisectorial, con una visión multidisciplinaria, es definitivamente la clave para que la gestión de riesgo de verdad pueda trascender de una visión reactiva a una visión prospectiva. Una de las cosas, digamos, más relevantes, uno de los trabajos más importantes que este año hemos desarrollado con la Dirección General de Protección Civil justamente tiene que ver con la actualización del plan que supone ser en nuestro país el plan macro o el documento sombría para trabajar la gestión de riesgo en todo el país. Hemos tratado de incluir elementos que tenemos ya a nivel global como el marco de Sendai. Hemos incluido en este plan, les comento, 5 de todos los programas que tienen que ver con la gestión para la reducción del riesgo de desastre. Ahora mismo consideramos nosotros, a través de una consulta que realizamos con diferentes sectores del país y actores sociales, que al menos debería este plan incluir, por ejemplo, el conocimiento de riesgo, que es clave, ¿verdad? De verdad que nosotros creemos que para resolver un problema, en principio hay que saber cuál es el problema, ¿verdad? Y cuáles son las formas de poder atacarlo. En ese sentido, uno de los programas claves que nosotros consideramos que deberíamos trabajar es el conocimiento del riesgo. A esto debe sucederle la planificación con una visión prospectiva de riesgo, con una visión inclusiva. Hemos desarrollado consultas que también han involucrado a diferentes actores sociales claves que nos van a permitir, por ejemplo, que en lo sucesivo todos los planes de protección civil incluyan todos los temas transversales como es la protección de la niñez, la equidad de género, la protección de las personas viviendo con discapacidad, todos esos aspectos que de repente sabemos que deben trabajarse, hay incluso lineamientos de orden global, regional y nacional, pero que muy poco se han valorado en años anteriores en la planificación del riesgo. Sucesivamente también consideramos que uno de los elementos claves que deben incluir todo plan de reducción de riesgo que se trabaje con una visión holística debe, por supuesto, partir de la corrección del riesgo. Es decir, una vez conocido, una vez identificado, la reducción del riesgo es clave. Y, por supuesto, como debe ser y como no podemos dejar de hacerlo, mejor dicho, trabajar para la efectiva respuesta. Un último programa, el programa 5 que le hemos incluido al plan es la gobernanza del riesgo. Consideramos que para que de verdad este país pueda empezar a diseñar planes con una visión prospectiva del riesgo, tenemos que trabajar mucho la gobernanza, tenemos que formar a los recursos humanos responsables, porque la gobernanza también tiene que ver con la educación. Estamos apostándole en el corto plazo poder sostener una serie de reuniones para actualizar currículas. Les comento que con algunas universidades estamos trabajando ya algunas posgrados, una maestría en urgencias con una universidad y una maestría en prevención, una maestría en peligrosidades que ya estuvo desarrollando la Universidad Nacional, con la que recientemente firmamos un convenio de trabajo. Definitivamente, para que el riesgo o la reducción del riesgo sea una realidad, hay que atacarlo por
todos los sectores que tenemos participación directa o indirecta. No podemos trabajar de forma aislada, no podemos trabajar de forma individual. Con este plan pretendemos que eso suceda. A la brevedad posible lo vamos a presentar formalmente a la sociedad y, por supuesto, proyectos como este de resiliencia urbana consideramos nosotros que son un elemento clave. Son una de las oportunidades que debemos aprovechar al máximo, todos los que participemos, todos los que nos veamos involucrados y en la medida de lo posible integrar cada uno de estos programas que ahora cuenta nuestro plan también en proyectos como este para que sean una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis Amaya por esta intervención, por estos además claros ejemplos que ya nos da. Muy bien, Johnny tiene la mano levantada, pide la palabra, así que muy bien, para que nos platique un poco más si le surgió una idea o quiere complementar lo que dijo el señor Luis. Adelante. Sí, gracias. Nada más complementar, y justamente con la Dirección de Protección Civil estamos ahora mismo trabajando un proyecto para desarrollar algunas herramientas que tienen que ver de cómo incorporamos la gestión integral de riesgo de desastres en los procesos de planificación, específicamente en el tema de la construcción de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y también en los planes de ordenamiento municipal, ¿verdad? Es algo que estamos desarrollando con el apoyo del gobierno mexicano y creo yo que también este programa puede sumarse a ese esfuerzo justamente para comenzar a articular esos esfuerzos y en el marco de esa articulación multinivel que se mencionaba, ¿verdad? Nada más complementar eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias y muy relevante, ¿no? Esta integración en la planificación, ¿no? Porque a veces esperamos que se haga el trabajo en el tema solo en esa área y se nos olvida cómo podemos integrar el tema de gestión de riesgos o cualquier otro en las políticas, planes que ya existen, ¿no? Cómo se fortalecen integrándolo. Muchísimas gracias por la intervención. Preguntarles, y aquí abiertamente a todos nuestros panelistas que están por aquí, hablaba el señor Luis Amaya de la gobernanza, ¿no? Entonces, pensaba yo un poco, bueno, ¿cómo viene el involucramiento de la sociedad civil o cómo podemos promover el involucramiento de la sociedad civil? Porque si bien es cierto, hay que fortalecer las capacidades de los tomadores de decisiones, hay que integrar el tema en políticas, planes, etcétera, pues también hay un rol obviamente muy importante de la sociedad civil. Así que, ¿cómo promover este involucramiento? La señora Maite y después el señor José Reyes. Adelante, Maite. Bueno, muchas gracias. Yo digo siempre que si nosotras no levantamos temas y los posicionamos en agendas y luego las agendas se convierten también en todo lo que es el negociamiento, el negocio, la negociación, el cabildeo con autoridades locales, los temas se van a quedar en buena práctica. Entonces yo pienso que la sociedad civil, las lideresas, organizaciones comunitarias o grupos locales están en su mejor momento para plantear lo que decimos nosotros, sus propias decisiones y sus propios intereses. Lo importante es hacer, como hicimos en la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe, terminamos de trabajar en 7 países de América Latina agendas de mujeres por el derecho a la ciudad. Y luego hicimos una escuela sobre los derechos de las mujeres a la ciudad con diferentes temas. El Salvador promovió todo el tema del municipalismo, en Guatemala hicimos todo el trabajo de sistemas alimentarios como derecho a la ciudad, en Chile se trabajó todo el tema de lo que estaban haciendo en ese momento por la nueva constitución. Entonces te digo que cada uno de los países fue adoptando maneras para posicionar sus temas en la agenda pública y política. Los temas que atañen a los grupos de base, a los grupos de mujeres, son temas políticos y de esa manera tienen que trascender de ser una muy buena práctica a convertirse en parte de las políticas públicas, en el contenido que necesitan nuestras políticas públicas para ser de verdad, como decimos, que abarquen de manera integral a todas las personas en la sociedad y en nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esta información y estas experiencias. José Reyes Chirinos, ¿nos quiere platicar un poquito esto del rol de la sociedad civil? Sí, digamos, enfatizar lo siguiente. En el territorio los actores manifiestan de acuerdo a sus intereses.
y eso tiene que ver con la parte de políticas públicas. Y uno de los intereses manifestados por los ciudadanos es el agua. Ese es uno de ellos. El otro es la tierra. El otro es la vivienda. Y el otro es la parte de medio ambiente. Digamos que hay otros también ahí, como la parte de educación, salud. Pero enfatizándonos en estos primeros, en el tema del agua, la gobernanza en las consultas que se hace a los ciudadanos de su problemática es el acceso al agua, primero. Las ciudades, en este caso Tegucigalpa, ha sufrido bastante por la problemática del agua y ese es uno de los temas que está en la agenda de planificación, en la previsión del plan de ordenamiento y de los planes que tiene la misma ciudad. Pero uno de los aspectos que se manifiesta muy bien en el interés de los pobladores es las mesas, por ejemplo, la mesa de gobernanza del agua que ya existe. Esa es una de ellas. La otra es las mesas que tienen que ver con la protección de las microcuencas productoras de agua y las mesas de protección del bosque, de las áreas protegidas urbanas. Cuando digo áreas protegidas urbanas, probablemente en un inicio no fueron áreas protegidas urbanas, pero ahora las ciudades, como han crecido tanto, entonces las áreas protegidas ya son las áreas de visita. Y uno de los aspectos que me gustaría destacar es que la ciudadanía tiene intereses comunes y cuando uno identifica esos intereses comunes, uno de ellos es, por ejemplo, el valor ambiental del bosque. En la perspectiva urbana, en esta área de ampliación de la ciudad, es de identificar las áreas boscosas existentes y la gente, aunque sean privadas, pero que se consideren áreas de protección ambiental del municipio, de protección forestal, la gente las considera suyas. Y estos son bienes comunes. Entonces, repasando en estos bienes comunes, el agua, el bosque, la vivienda, que es otro de los aspectos que nos tiene que llevar a reflexionar, continuar haciendo casas de baja, otras alternativas que ya tienen para este desarrollo urbano. Esos son los aspectos de gobernanza que quisiera destacar. Gracias. Muchísimas gracias por esta intervención y por todo esto que nos cuente. Es cierto, estos problemas de los bienes comunes, ¿no? Son un gran reto para la gobernanza, pero bueno, también una gran oportunidad para proyectos como este nuevo programa, ¿no? Bueno, la señora Anita tiene la mano levantada y creo que tiene que ver con esta pregunta de la sociedad civil y después le voy a hacer otra pregunta para continuar, para cerrar con el panel y poder cerrar con la sesión. Así que la señora Anita, adelante. Gracias. Es solo comentar que desde el Consejo del CCVH estamos muy conscientes que la implementación del PRINAU-SICA y dentro de todo lo vinculado a la gestión del riesgo requiere del concurso de numerosos actores que representan diferentes niveles de gobiernos y sectores de la sociedad, como lo mencionamos, la sociedad civil. También que cada uno de los cuales intervienen con competencias y perspectivas diferenciadas y que es necesario tomar todo esto en cuenta para el éxito de cualquier intervención. Y en dicho sentido, prioriza la necesidad de potenciar procesos de coordinación intersectorial multinivel, manteniendo su integralidad. Y para promover este tipo de coordinación, consideramos importante, entre otros factores, espacios de diálogo, reflexión, de intercambio de buenas prácticas, así como hemos hablado, la necesidad de fortalecer capacidades a diferentes niveles de gobierno y principalmente en las comunidades. Esta
comunicación, intercambio y fortalecimiento de capacidades incidirá en una mejor gobernanza, lo cual hemos estado hablando, y sabemos también que la gobernanza opera a diferentes escalas a través de un ecosistema de instituciones formales e informales, donde los actores estatales de la sociedad civil y del sector privado negocian marcos regulatorios, los cuales son clave para la gestión integral del riesgo. Esperamos que el programa, el que estamos hablando hoy, ayudará a fortalecer esas capacidades, a generar esos instrumentos de los cuales estamos hablando, de fortalecer mecanismos de gobernanza que favorezcan la apropiación, la comunicación, la coordinación de seguimiento de procesos relacionados a la planificación urbana para la gestión de riesgo. Muchas gracias, señora Anita Cetina. Bueno, Alexander Chávez quería también decir algo, así que vamos a aprovechar que estamos aquí, que lo tenemos aquí para que también nos diga su intervención y podamos después cerrar. Adelante. Importante el conocimiento y el lenguaje que se maneje. O sea, tenemos que ir bajando el lenguaje hacia la población para que puedan ir entendiendo los fenómenos naturales. A veces se habla mucho y a veces son muchas percepciones que se tienen, pero una cuestión es la percepción y otra es la realidad, cómo se comporta la naturaleza, cómo nuestra organización afecta a la naturaleza o cómo la naturaleza afecta a la organización. Eso es muy importante y podemos hablar un momento de que hay una distancia de protección de tantos metros, pero si generalizamos, en algunos sectores puede ser menos, en otros sectores puede ser más. Entonces, muy importante esa comunicación que se tenga. Y también se ha pensado en este proyecto también hacer, digamos, parcelas o proyectos demostrativos para que todos podamos ir aprendiendo y apropiándonos de estas medidas de mitigación que, de ser posible, sean verdes. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, alguien comentaba al inicio, ya no recuerdo quién, sobre este aspecto de la comunicación. Definitivamente muy importante. A veces nos dan toda la información, pero el mensaje debe de ser adecuado para comprenderlo y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, la comunicación juega un rol muy importante. Bueno, la última pregunta que tengo para este panel, que creo que ya respondió parcialmente la señora Anita Cetina, pero igual la hago por si tiene una idea adicional. ¿Cómo respalda la CISCA las iniciativas regionales para la implementación del enfoque de la gestión de riesgo ante desastres en la planificación urbana bajo este paradigma promovido por la nueva agenda urbana? Gracias. Considerando las diferentes prioridades de trabajo que se plasman en el PRINAU-SICA, es fácil identificar que uno de los principales desafíos, si no el más relevante, de cara a pasar de la planificación a la acción, es lo relativo a la necesidad de fortalecimiento institucional de manera especial en los gobiernos locales y, como hemos dicho, quizá en las comunidades. Los países de la región centroamericana han formulado políticas nacionales como también normas e instrumentos de planificación urbana y ordenamiento territorial. Yo creo que escuchamos sobre eso hoy, en los que se incorpora el papel de los municipios de un modo fuerte. Por ejemplo, Costa Rica desde el 1968 adoptó la Ley de Planificación Urbana que impulsa a los planes reguladores para que los planes reguladores sean formulados en todos los municipios del país. No obstante, según datos del 2018, solo 37 de los 82 municipios han adoptado este instrumento, algunos de los cuales se encuentran desactualizados. Lo anterior nos hace pensar que en muchas ocasiones, entre la intención del gobierno central plasmada en diferentes normativas ligadas a la planificación y el ordenamiento territorial y la capacidad de los gobiernos locales, existe una gran brecha que debe reducirse mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas de los gobiernos municipales, de sus diversos instrumentos de planificación municipal e intermunicipal y también de los presupuestos
que estos gobiernos manejan. El proyecto Resiliencia Urbana, al contribuir a fortalecer los procesos de planificación urbana, considerando el fortalecimiento de capacidades locales, conlleva este importante aporte a la región. Y estamos aquí desde la CISCA apoyando todo este proceso dentro de nuestras posibilidades, apoyando a los países en esta instancia, apoyando a las dos áreas donde se va a implementar el proyecto, pero con visión de que se puedan adaptar esas buenas lecciones de las lecciones aprendidas a toda la región centroamericana. Muchas gracias, señora Cetina, por esta última intervención en el contexto de este panel. Agradecerle mucho a todos nuestros distinguidos panelistas por las aportaciones que han hecho. Siempre hace falta tiempo, ¿no?, para mayor intercambio. El tiempo siempre es escaso y es a veces un reto. Pero bueno, creo que tuvimos un espacio muy rico para compartir diversas ideas, escuchar lo que ya está sucediendo, lo que ya se está haciendo y bueno, los retos y los desafíos, ¿no? Pues escuchábamos, hablamos mucho sobre el fortalecimiento de capacidades, la necesidad de fortalecer capacidades a diferentes niveles, en diferentes sectores, el fortalecimiento de procesos de planificación urbana, pero bueno, también pasar de la planificación a la acción. ¿Cómo hacemos para que haya estas capacidades, ¿no?, y estos instrumentos para que no solo se queden en estas buenas intenciones y en estos planes bonitos, sino que también se pueda llevar a la acción? Y bueno, que eso nos lleve a reducir realmente los riesgos, ¿no?, a evitar que todo esto que nos hablaban al principio de pues la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas, pero también los ecosistemas, pues se reduzca con estas acciones, no solo con los planes. Así que muchas gracias a todos nuestros panelistas por estas intervenciones y gracias, vamos a ir ahora sí a cerrar este evento. Así que bueno, le pediría nada más a la señora Anita Cetina si puede mantener su cámara encendida para que nos dé estas palabras de cierre. Muchas gracias a todos y a todas por sus intervenciones. Muchas gracias, Sofía. Me complace mucho tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes nuevamente al cierre de este evento regional que realizamos en el marco del lanzamiento del programa regional Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en Áreas Metropolitanas de la región SICA. Como lo hemos visto a lo largo de esta jornada a través del programa Resiliencia Urbana, se aportará al fortalecimiento de la gestión prospectiva de riesgos a desastres en las áreas metropolitanas. Esta mañana se ha hecho alusión en diferentes ocasiones al hecho de que la rápida urbanización no planificada, la situación de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos por el contexto de cambio climático y la tendencia a la aglomeración de personas y actividad económica en zonas de alto riesgo aumenta la vulnerabilidad en las áreas metropolitanas de la región. Por lo que la gestión prospectiva de riesgos nos brinda una respuesta que implica acciones para prevenir riesgos a desastres futuros a través de la planificación urbana y la implementación de medidas de adaptación y mitigación que corrijan las vulnerabilidades ya existentes. Es por eso que desde la Secretaría de la Integración Social Centroamericana se ha apostado por el programa regional, fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en áreas metropolitanas de la región SICA, a modo que permita dar dirección a las acciones regionales a realizar, en complemento al trabajo que cada uno de nuestros países llevará a cabo tanto a nivel nacional como local. Este lanzamiento ha sido un espacio para que más actores e instituciones se sumen a esta iniciativa denominada Resiliencia Urbana. Las ideas y expresiones de apoyo expresadas por diferentes participantes en el evento nos motivan y auguran resultados e impactos importantes para este programa.
Quiero agradecer enormemente en nombre de la CISCA y del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, el CCVH, a la cooperación alemana a través de la GIZ por este programa que nos permitirá abonar al fortalecimiento de capacidades locales, a promover espacios de diálogo, intercambio y reflexión y a constituir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Agradezco enormemente a los miembros del CCVH a través de la representación del comisionado presidente con rango de secretario de Estado, representante de la Covivienda de Honduras, ingeniero Sergio Amaya, creo que ya se retiró, pero mis agradecimientos a él, y a las autoridades representantes de los países participantes del programa Resiliencia Urbana por su apoyo y su compromiso. Reiteramos desde la CISCA nuestra disposición para seguir trabajando de la mano con todos ustedes. Muchísimas gracias y tengan todos un feliz día. Muchas gracias a la señora Anita Cetina por estas palabras de cierre. Gracias a todos los que nos acompañaron, todos y todas los que nos acompañaron en este evento. Y bueno, estaremos pendientes de los avances de este programa. Mucho éxito. Gracias y hasta pronto. Gracias.